Bueno, ayer comenzó el periodo de propaganda electoral de cara al plebiscito. Los partidos políticos, así como organizaciones sociales, ya se alinean en campañas por el apruebo o el rechazo en un contexto marcado por la pandemia. Bueno, para hablar de este tema nos acompaña Carolina Garrido, académica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales y presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Carolina, preguntarte sobre este inicio de la campaña, de este plebiscito. Ayer vimos también hartos comandos ahí en terreno, pero también hay harto despliegue a través de las redes sociales y también harto material audiovisual. ¿Cómo lo ves tú ya en este segundo día? Mira, lo relevante cuando uno habla de campañas es el concepto de acceso a la información pública, que es uno de los mecanismos fundamentales para aumentar la participación electoral de la ciudadanía. Y como tú bien dices, considerando el contexto actual de la pandemia, se deben reforzar estas medidas para garantizar el acceso a la información pública. Lo que estamos viendo y lo que vamos a ver probablemente en el transcurso de la campaña es que, considerando el contexto y de mantenerse las comunas y territorios en cuarentena, independiente de las etapas en las que estén, las campañas van a tener que enfrentar un desafío bien importante, que no es hacer campaña como lo hacían siempre, con medios presenciales, ir a la feria, los banderazos, que se están haciendo, pero con muchas medidas de seguridad. Hemos visto puntos donde no se aglomera mucha gente, con algunas banderas, pero la gente con sus medidas de seguridad, con su mascarilla, pero con menos intensidad de lo que era antes. Lo que va a pasar ahora es que la fuerza de la campaña se va a trasladar mucho más a redes sociales y a otras fuentes de información que antes, si bien se ocupaban algo, como las redes sociales, perdón, la radio u otra, se van a ver mucho más intensificadas. Entonces ahí hay que poner un énfasis bien importante en el cambio que implica esta campaña y cómo los distintos sectores de la sociedad van a poder acceder, dado el contexto, a la información pública necesaria para que voten informados y, por supuesto, aumente, ojalá, la participación electoral. Carolina, ¿cuál es la importancia que van a tener las redes sociales en estas campañas de este plebiscito seguro el próximo 25 de octubre, teniendo en cuenta que están generalmente apuntadas a los más jóvenes? ¿Qué va a pasar con el otro tipo de personas que también podrían quedar fuera de las redes sociales, que no son muy cercanos a ellas? ¿Cómo tienen que también acercarse a ellos para poder llegar con sus mensajes? Sí, esa pregunta es súper interesante porque, de hecho, dependiendo de la red social, las redes sociales tienen distintos objetivos. Facebook, por ejemplo, no llega a las mismas personas que llega a Twitter o que llega a Instagram, etcétera. Entonces, efectivamente, lo que hay que hacer es que las campañas electorales por redes sociales cuenten con medidas de accesibilidad universal, idealmente para que la mayor cantidad de personas posible pueda informarse, incluyendo también incluso a personas en situación de discapacidad. Pero también hay que diversificar los medios de propaganda de manera suficiente para alcanzar a la mayor cantidad a la mayor cantidad de población. Ahora, dado que las campañas se harán principalmente por canales remotos, hay que reforzar el acceso a la información digital, especialmente en zonas rurales, que, como tú bien dices, no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales o a redes remotas. Sería súper interesante, de repente, lo han dicho varias organizaciones de la sociedad civil, coordinar en las semanas de campaña para el plebiscito que se asegure el acceso a Internet, por ejemplo, especialmente en las localidades rurales, mediante tal vez una mayor fiscalización de los servicios concesionados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, entre otras medidas. Eso es una cosa. Y lo segundo, las redes sociales van a tener un rol bien importante en este contexto, relacionada principalmente con las noticias y la información falsa. Sabemos que las redes sociales son una plataforma donde este tipo de información es más probable que se presente y que se expanda. Y sabemos que las noticias falsas generan confusión en la ciudadanía y con ello se puede desvirtuar el objetivo del voto en el plebiscito y en cualquier elección en particular. Entonces es importante que existan iniciativas de las instituciones, también las organizaciones de la sociedad civil se están organizando para aquello, para poder fiscalizar y sancionar a aquellos grupos o personas que promuevan este tipo de información, tanto en espacios públicos como en la diversidad de medios digitales, que, insisto, las redes sociales en particular son una plataforma donde la desinformación y noticias falsas son mucho más fáciles de expandir. Y aquí lo asocio con lo último. Por lo tanto, algún tipo de campaña, y si es que no, que los mismos comandos lo adopten, la alfabetización digital, por lo tanto, es clave para que el votante pueda tener un juicio crítico de esta información que consume. Además, también las redes sociales están enfocadas a distintos tipos de personas, a distintos segmentos etarios. Por ejemplo, TikTok es para los más jóvenes, el Twitter, el Instagram también puede ser utilizado, el Facebook es para otro tipo de personas. Claramente son campañas que tienen que ir con distintos
apuntar a distintos tipos de edades, por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí. Ahora, esto no debería ser tan, según yo, tan complejo porque los comandos en general, cuando hacen su estrategia electoral y de comunicación, consideran estrategias distintas dependiendo del grupo etario o socioeconómico o de género para implementar sus campañas. Eso ya existe. Lo que pasa es que en esta campaña en particular van a tener que profundizar porque estamos mucho más limitados en las formas de campaña. Entonces, sabemos más o menos cuáles son los públicos objetivos de cada red, pero lo importante es que hay un grupo importante de ciudadanía que puede quedar fuera y que no esté, primero, que no accedan a las redes sociales porque no las ocupan, y segundo, por el problema que yo comentaba de la alfabetización digital y el acceso a Internet. Entonces, es importante tener en consideración los distintos grupos que acceden a estas redes sociales, pero no solamente quedarse en las redes sociales. Hay que expandir un poco cuáles son otras vías remotas para poder hacer campaña, porque hay ciudadanía que está en sectores rurales o que tiene difícil acceso a Internet o que no ocupa tanto estas redes sociales, que claramente tienen que, de todas maneras, tener un acceso oportuno a la información. Así que el llamado un poco es a diversificar también los mecanismos para hacer campaña. Y en ese sentido, Carolina, ¿qué es lo que está permitido en estos ya 56 días que quedan de propaganda electoral? ¿Se pueden poner, por ejemplo, este tipo de propaganda en plaza o parque? ¿Cuál es la información que manejas tú respecto a aquello? Mira, hace poquito se aprobó en el Congreso la ley de financiamiento y gasto electoral que como se sabe tuvo que legislarse muy rápidamente porque había quedado afuera del acuerdo y de toda la legislación. Entonces se logró legislar, esa ley obviamente tiene algunos problemas, pero obviamente es mejor que nada. Respecto a las redes sociales en particular, quedó algo bien interesante que se reguló la campaña en redes sociales. De hecho, las organizaciones y partidos políticos van a tener que informar al CERVEL de los contratos que hagan en plataformas digitales. El resto, que tiene relación con el gasto, con cómo hacer campaña, quedó bastante regulado con cómo son para otro tipo de elecciones. Lo que pasa es que más allá de eso, el contexto sanitario finalmente es el que importa. Y si la instrucción sigue siendo estar en cuarentena, las personas contagiadas no pueden salir de su casa, evitar aglomeraciones, más allá de lo que diga la ley, las instrucciones sanitarias son las que importan. Lo que importa es que cuidemos la salud, y por algo se ha hablado del plebiscito seguro, ¿verdad? De que tratemos, por lo tanto, de fomentar otro tipo de mecanismos, pero que permitan de todas maneras que la gente acceda a la información. Sí, y en ese sentido, en este plebiscito seguro que tú también mencionabas, el CERVEL pretende ingresar una ley corta para acercar finalmente el voto a las personas que estén contagiadas con COVID-19. ¿Qué te parece a ti eso? A mí me parece una súper buena medida. De hecho, desde la Asociación de Ciencia Política, la Red de Politólogas y otras organizaciones más, con el Colegio Médico, ahora nos toca participar, Espacio Público, Derechos Digitales y otras, pues se me queda alguna fuera, elaboramos un documento donde efectivamente hemos trabajado con el CERVEL para tratar de proponer medidas que le garanticen el derecho a voto a todas las personas. Y a mí me parece que si el CERVEL considera que es posible implementar en este tiempo un voto domiciliario u otro tipo de voto para que la gente se cuide, no salga de su casa y pueda ejercer el voto, me parece que es una medida que lo único que hace es promover la participación y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de la democracia. ¿Te parece a ti que esto se está haciendo a última hora, teniendo en cuenta que quedan muy pocos días, menos de 2 meses para la votación, para el plebiscito? Yo creo que se podrían haber hecho algunas reformas antes, se podrían haber conversado antes, haber incluido a la sociedad civil con anticipación, pero me parece que el CERVEL está ahora tomando las medidas que corresponden, también están elaborando un protocolo. Yo creo que van a tener el apoyo de la sociedad civil y de muchas organizaciones, de la ciudadanía en general, para poder implementarlo. Lo importante es que se implementen y además que se informe oportunamente a la ciudadanía. Y mientras no tengamos las medidas establecidas, las que las establezcan las institucionalidades, por cierto, correspondientes, en este caso el CERVEL o el gobierno, que todas esas medidas se informen para que efectivamente la gente pueda votar. Sobre todo este porcentaje importante de la ciudadanía, que hoy día no es tanta, pero después puede ser más, que son las personas contagiadas o los contactos estrechos. Así que yo creo que se podía haber hecho antes, pero si se pueden implementar ahora, me parece una excelente noticia, y yo creo que las organizaciones están dispuestas a poder ayudar en lo que se pueda para que se implementen efectivamente y a informar a la ciudadanía. ¿Por qué crees tú, Carolina, que esto se hace tan tarde, tan encima del plazo? Te digo, de encima quedan 2 meses. Hubiera sido el ideal que cuando se comiencen estas propagandas políticas, electorales, finalmente, esto esté ya zanjado. ¿Por qué cuando queda tan poquito tiempo se comienza a solicitar una ley corta para poder también acercar finalmente el voto a las personas que van a estar contagiadas? ¿Por qué eso no se zanjó antes?
La verdad es que no sé. Yo creo que esa es una pregunta que habría que hacerle al CERVEL y al gobierno, sobre todo. Según tu opinión. No sé, la verdad es que no estoy muy segura. Lo que sí yo creo es que el contexto es bien complejo. El contexto es muy complejo, sanitario, social. Yo creo que hasta muy poco tiempo, hasta muy pocas semanas o pocos meses, incluso había mucha incertidumbre todavía. Recordemos que había una discusión respecto a si existían las condiciones sanitarias para hacer las elecciones. Y yo creo que después de que pasó un cierto pic, como dicen los expertos y expertas en salud, yo creo que se afianzó un poco a raíz de la opinión de ellos mismos, de que el plebiscito sí se podía hacer, que sí habían condiciones, pero que había que tomar estrategias. Yo creo que desde ese punto de vista, el CERVEL empezó a hacer las reuniones correspondientes con las organizaciones de la sociedad civil, que efectivamente tenían propuestas de antes, pero yo creo que lo principal de esto es que ya estamos a menos o a 60 días del plebiscito, y más allá de pensar qué fue lo que pasó, que me puedo imaginar por este contexto, yo te imagino que te comento, el contexto social y sanitario, y la incertidumbre que existe, que por cierto puede ser todavía, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar con el plan de desconfinamiento del gobierno. Pero a mí me parece que lo relevante es que de aquí en adelante se tome la evaluación de qué se puede hacer en estos 60 días. Y si hay medidas que no se puedan tomar, nosotros hemos conversado de que sería súper relevante y estamos dispuestos a apoyar en lo que sea necesario, que algunas medidas simplemente para las elecciones que vienen, porque lamentablemente la crisis sanitaria nos va a seguir acompañando por un tiempo más. Así que eso, yo creo que lo importante es ver qué se puede hacer de aquí en adelante y ojalá implementar las medidas, insisto, para que vote la mayor cantidad de gente posible, para que estén seguros, confiados de salir a votar y por supuesto informar a la gente de estas medidas para que puedan, como insisto, y podamos tener todo un plebiscito seguro y también muy participativo. Sí, de parte del Ministerio de Salud, de su titular, Enrique París, y también algunos especialistas en materia sanitaria han dicho que no es bueno que las personas contagiadas con COVID-19 se acerquen a las urnas, que no vayan a los locales a votar. ¿Compartes tú esa apreciación? Lo que pasa es que el Colegio Médico y las organizaciones de salud efectivamente han dicho que la instrucción sanitaria es cuidarse. Y el cuidarse implica que las personas que estén contagiadas no salgan de sus casas. Entonces lo ideal, que es lo que está haciendo CERVEL, como tú bien comentas, es buscar opciones que efectivamente permitan que la gente no salga de sus casas. Eso es parte de la seguridad, de hacer un plebiscito seguro. Así que me parece súper bien que se estén implementando esas medidas, porque es bien difícil pedir un confinamiento para que la gente se cuide y exponerlos. Así que eso, a mí me parece que me parece entonces una buena medida que se esté discutiendo esta y otras que puede estar evaluando el CERVEL para que efectivamente nos resguardemos la salud de todos y todas, resguardemos el proceso electoral y finalmente, lo más importante, cuidemos la salud de las personas. Ok, Carolina Garrido, académica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales y presidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política, te quiero agradecer también por esta conversación acá en la mañana informativa. Muchas gracias, Boris, por la invitación. Que estés muy bien.